Las estrellas se veían frías y distantes a través de la pantalla de Louis Liberty mientras navegaba lentamente por la nebulosa Kepler. El capitán Jake Morrison permanecía de pie, con las manos a la espalda, observando los remolinos de gases púrpuras y azules que hacían de esta región del espacio algo tan hermoso y peligroso. La nebulosa se extendía millones de kilómetros en todas direcciones, creando un laberinto de polvo estelar y tormentas electromagnéticas que podía ocultar una flota o destruir una nave desprevenida. Jake llevaba 3 años transportando carga por estas rutas y conocía todos los trucos de la nebulosa. El Liberty parecía un carguero cualquiera que transportara mercancías entre las colonias exteriores y los mundos centrales. Su casco estaba marcado y abollado por años de uso intensivo. La pintura se había descascarillado en los lugares donde micrometeoritos la habían impactado durante largos viajes. Para cualquiera que lo observara, parecía simplemente otra nave en funcionamiento que intentaba ganarse la vida honradamente en el vasto vacío del espacio. La navegante Lisa Parker revisó sus instrumentos y frunció el ceño al ver las lecturas. Era una mujer menuda, de cabello castaño corto y una mirada vivaz que no se perdía nada. Su estación estaba repleta de mapas estelares y computadoras de navegación que la ayudaban a trazar rumbos a través de las regiones más peligrosas del espacio conocido. Había servido con Jake durante 2 años y confiaba plenamente en su juicio, incluso cuando tomaba decisiones que a todos les parecían disparatadas. El ingeniero jefe de la STA, Danny Walsh, trabajaba a lo profundo de la sala de máquinas, donde los enormes reactores de fusión que impulsaban la Liberty zumbaban con energía apenas contenida. Danny era un hombre corpulento, de brazos robustos y barba que mantenía corta según las normas militares. Aunque había dejado el servicio hacía 5 años, conocía cada tubería y cable de la nave porque había ayudado a instalar la mayoría durante la remodelación secreta que transformó la Liberty de un simple transporte de carga en algo mucho más peligroso. La oficial de comunicaciones Amy Rodríguez se sentaba en su estación monitoreando las diversas frecuencias de radio que las naves usaban para comunicarse entre sí a través del vacío. Era joven y parecía inocente, pero sus dedos podían moverse por un panel de control más rápido de lo que la mayoría de la gente podía imaginar. Amy había adquirido sus habilidades en la Fuerza de Defensa de la Tierra, donde había coordinado las comunicaciones durante algunas de las batallas más sangrientas de la historia de la humanidad. Ahora, usaba esas mismas habilidades para mantener a la Libertad y a su tripulación a salvo de los piratas y asaltantes que plagaban las rutas marítimas. La tripulación llevaba 3 años junta y trabajaba como un solo organismo. Cada persona conocía su trabajo y confiaba en que los demás hicieran el suyo. Se habían enfrentado a piratas antes y habían sobrevivido a encuentros que habrían destruido otras naves. La clave era no parecer una amenaza hasta que fuera demasiado tarde para que el enemigo escapara. Jake se acercó a la estación de Lisa y miró la pantalla de navegación. Decenas de pequeños contactos se movían por el campo de asteroides que bordeaba la nebulosa. La mayoría eran solo trozos de roca y hielo, pero algunos se movían siguiendo patrones que sugerían que no eran objetos naturales. Jake había aprendido a interpretar las pantallas de los sensores como otros leen libros y podía prever los problemas mucho antes de que llegaran. Lisa notó que Jake miraba su pantalla y señaló 3 contactos que se acercaban a su posición. Los objetos aún estaban demasiado lejos para obtener lecturas claras, pero su patrón de movimiento sugería que eran naves que intentaban ocultarse entre los asteroides. Lisa había servido como navegante en naves militares antes de unirse a la tripulación de Jake y reconoció las señales de las naves preparándose para una emboscada. La voz de DY llegó a través del sistema de comunicación interno de la nave desde la sala de máquinas. Informó que los reactores de fusión funcionaban al mínimo y que la señal de la nave estaba enmascarada para que pareciera que tenían problemas mecánicos. Para cualquier nave que los escaneara, la Liberty parecería tener problemas de motor y moverse lentamente a través de la nebulosa. Era una actuación que habían practicado muchas veces, y Danny podía hacer que su nave, en perfecto estado, pareciera a punto de averiarse. Amy captó conversaciones de radio del campo de asteroides. Las transmisiones estaban encriptadas, pero reconoció los patrones de encuentros anteriores con incursores. Alguien estaba coordinando un ataque y hablaban de la Libertad como si fuera una presa fácil. Amy tradujo lo que pudo entender y le pasó la información a Jake. Los atacantes creyeron haber encontrado una nave de carga indefensa, cargada con valiosos suministros. Jake sonrió, pero no había humor en su expresión. Había luchado en las guerras de los titanes, donde las fuerzas humanas se enfrentaron a adversidades abrumadoras y aún así encontraron la manera de ganar. Había aprendido que la clave para sobrevivir era no mostrar nunca tu verdadera fuerza hasta el momento en que la necesitabas. La Libertad parecía indefensa, pero tenía suficiente potencia de fuego para destruir. Una flota pequeña, y su tripulación tenía el entrenamiento para usarla. Los contactos en el campo de asteroides.
Se acercaban y Jake pudo ver que había más naves. Entonces Lisa lo detectó por primera vez. Al menos 6 naves se movían para rodear la Libertad y cortar cualquier posibilidad de escape. Las naves eran más grandes que la Libertad y llevaban suficiente armamento para reducir un carguero normal a chatarra en minutos. Sus comandantes probablemente pensaron que sería una victoria fácil, seguida de una rentable operación de rescate. Lisa revisó sus instrumentos de nuevo y confirmó que las naves que se acercaban eran asaltantes epirianos. Los epirianos eran una de las especies más agresivas que los humanos habían encontrado durante su expansión por la galaxia. Creían que la fuerza justificaba la situación y tenían poco respeto por las especies que consideraban débiles. Llevaban meses asaltando naves humanas, y la fuerza de defensa de la Tierra no había podido detenerlos porque siempre desaparecían en la nebulosa antes de que las naves militares pudieran responder. Danny informó desde la sala de máquinas que todos los sistemas estaban listos, pero que seguían mostrando lecturas falsas en sus sensores externos. Las verdaderas capacidades de la nave se ocultaban tras capas de equipo sofisticado que hacían que sus reactores y armas militares parecieran hardware civil. Era una tecnología oficialmente inexistente, cuyo desarrollo le había costado al gobierno de la Tierra miles de millones de créditos. Amy continuó monitoreando las comunicaciones de los incursores e informó que se preparaban para exigir la rendición. Los zafirianos habían estudiado el comportamiento humano y creían que las tripulaciones de las naves de carga se rendirían antes que luchar contra todo pronóstico. No tenían forma de saber que Jake Morrison y su tripulación no eran los típicos marineros mercantes, sino veteranos de los conflictos más brutales de la humanidad. Jake miró a su tripulación por el puente y vio en sus ojos la misma fría determinación que los había guiado a través de incontables batallas. Los superaban en número y armamento, según lo que el enemigo podía ver, pero las apariencias engañaban. Los apirianos estaban a punto de descubrir por qué los humanos habían sobrevivido y prosperado en una galaxia llena de especies hostiles. Estaban a punto de descubrir que a veces la presa resulta ser el depredador. El comandante de la flota sapiriana, Bexitar, observaba la nave de carga humana flotar impotente a través de su pantalla de objetivos y sintió que la satisfacción inundaba su cuerpo escamoso. 6 cruceros pesados rodeaban el pequeño carguero, y no había escapatoria posible. Los humanos habían vagado por su territorio como niños perdidos, y ahora pagarían el precio de su debilidad. Bexitar había estudiado el comportamiento humano durante muchos ciclos y comprendía sus patrones. Los humanos eran comerciantes y diplomáticos que preferían hablar a luchar. Ante una fuerza superior, se rendían y negociaban por sus vidas. Sus naves de carga no llevaban armas significativas, y sus tripulaciones eran comerciantes civiles sin entrenamiento militar. Este ataque sería simple y rentable. El sistema de comunicación cobró vida cuando Bexar abrió un canal con la nave humana. Su voz transmitía la autoridad de alguien que nunca había sido rechazado. Cuando exigió, les dijo a los humanos que se rindieran de inmediato y se prepararan para ser abordados. Cualquier resistencia resultaría en la destrucción total de su nave y la muerte de todos a bordo. Los términos no eran negociables, y los humanos tenían 30 segundos para cumplir. Jake Morrison apareció en la pantalla, con aspecto nervioso y derrotado. Su rostro estaba pálido y su mano temblaba ligeramente al hablar. Se identificó como el capitán del carguero Liberty y suplicó clemencia al comandante sapiriano. Su voz temblaba de miedo al explicar que eran simples comerciantes que llevaban suministros médicos a las colonias exteriores. No tenían armas ni escolta militar que los protegiera. Bexar observó al capitán humano y vio exactamente lo que esperaba ver. El hombre estaba aterrorizado y desesperado por salvar a su tripulación de una muerte segura. Jake ofreció transferir todo su cargamento y créditos a las naves apirianas a cambio de un pasaje seguro. Le rogó al comandante alienígena que mostrara clemencia y les permitiera continuar su viaje. Sus palabras salieron precipitadamente, como si temiera que hablar demasiado pudiera enfadar a sus captores. La flota ceteriana se dispersó en una formación más amplia para evitar cualquier posibilidad de escape. Cada crucero era 3 veces más grande que el carguero humano y contaba con suficiente potencia de fuego para reducir planetas a escombros ardientes. Sus escudos podían desviar cualquier arma que una nave de carga pudiera llevar y su blindaje era lo suficientemente grueso como para detener misiles de grado militar. Los humanos estaban completamente superados y lo sabían. El oficial de armas Creyen informó que la nave humana no mostraba picos de energía ni señales de carga de armas. Sus sensores solo detectaron escudos defensivos básicos y sistemas de motor obsoletos, propios de naves construidas hace décadas. La nave parecía ser exactamente lo que decía ser, un desgastado transportador de carga operado por civiles que nunca había visto un combate real. No había puertos de armas ocultos ni sistemas militares ocultos que pudieran representar una amenaza.
Hake continuó su desesperada súplica de clemencia mientras los miembros de su tripulación se movían por el puente con aspecto asustado e indefenso. La navegante Lisa Parker se aferraba a su panel de control con los nudillos blancos y miraba fijamente la pantalla táctica como si no pudiera creer lo desesperada que se había vuelto su situación. Su voz era aguda y nerviosa cuando informó su posición con respecto a la flota sapirana. El ingeniero jefe Danny Walsh apareció en un monitor interno informando que sus motores apenas funcionaban y no podían generar suficiente energía para un intento de escape. Parecía frustrado y enojado mientras explicaba que el reactor de la nave estaba operando a solo el 60% de su capacidad debido a problemas mecánicos que no habían podido reparar. Cualquier intento de aumentar la energía probablemente resultaría en un fallo completo del sistema que los dejaría a la deriva indefensos en el espacio. La oficial de comunicaciones Amy Rodríguez envió señales de socorro en todas las frecuencias, pidiendo ayuda a cualquier nave humana en la zona. Sus mensajes pintaban la imagen de un carguero indefenso bajo ataque por fuerzas enemigas abrumadoras. Suplicaba ayuda inmediata, a la vez que proporcionaba información detallada sobre su ubicación y la fuerza de la flota atacante. La desesperación en su voz dejaba claro que creía que todos iban a morir. Bear se sintió satisfecho con la fluidez de la operación. Los humanos se comportaban exactamente como sus informes de inteligencia habían predicho. Eran civiles asustados que comprendían que la resistencia era inútil contra una fuerza militar superior. Su capitán estaba dispuesto a renunciar a todo lo que poseía para salvar la vida de su tripulación, lo que demostraba la típica debilidad humana por las decisiones emocionales sobre las lógicas, escondida en lo más profundo de las libertades. Sistemas de compartimentos que no figuraban en ningún registro civil de buques comenzaron a funcionar. El jefe Danny Walsh trabajaba en paneles de control ocultos tras falsos mamparos, camuflados como equipos de mantenimiento. Estos sistemas se habían instalado durante una reparación secreta realizada en un astillero clasificado, donde no se hacían preguntas ni se guardaban registros. El oficial táctico Ben Cooper se sentaba en una estación que parecía una consola de navegación de respaldo, pero que en realidad era el sistema de control de armas más avanzado jamás diseñado por ingenieros humanos. Sus dedos se movían sobre los controles que podían coordinar ataques desde sistemas de armas lo suficientemente potentes como para romper el casco de un acorazado. Las computadoras de puntería ya calculaban soluciones de disparo para cada nave enemiga, permaneciendo completamente indetectables para los sensores alienígenas. Lisa Parker seguía desempeñando su papel de navegante asustada mientras calculaba en secreto los vectores de ataque óptimos y las rutas de escape. Su computadora de navegación estaba conectada a sistemas tácticos que podían trazar rutas a través de formaciones enemigas a velocidades que marearían de vértigo a los pilotos alienígenas. Había volado misiones de combate a través de campos de asteroides y plasma, tormentas que habrían destruido naves del doble de tamaño que la Liberty Amy Rodríguez, y había mantenido sus desesperadas llamadas de socorro mientras interfería simultáneamente las comunicaciones de largo alcance sapirianas. Su equipo impedía que la flota enemiga pidiera refuerzos o informara de su posición a otros grupos de incursores. Los alienígenas no podrían advertir a nadie sobre lo que le sucedería en los próximos minutos. Las naves sapirianas se acercaron al rango de abordaje mientras sus tripulaciones se preparaban para tomar el control de la nave humana. Discutieron cómo dividir la carga y los créditos que esperaban robar. Algunos hablaron de mantener a la tripulación humana como esclava, mientras que otros sugirieron venderla a especies que pagaran buenos precios por especímenes exóticos. Ninguno de ellos imaginó que se estaban posicionando para ser destruidos por una presa que en realidad era un depredador disfrazado. Bexar se cansó de escuchar las súplicas del capitán humano y ordenó a sus naves que se movieran dentro del rango de abordaje. Los 6 cruceros sapirianos cerraron formación alrededor de Liberty como depredadores rodeando a una presa herida. Sus sistemas de armas permanecieron activos, pero no apuntaron mientras los alienígenas se preparaban para tomar el control de lo que creían que era una nave de carga indefensa. Las cápsulas de abordaje estaban cargadas con guerreros armados, listos para asaltar la nave humana y reclamar su premio. En el momento en que las naves alienígenas alcanzaron la distancia óptima de disparo, la actitud de Hake Morrison cambió por completo. Sus manos dejaron de temblar y su voz perdió todo rastro de miedo. El aterrorizado capitán mercante desapareció y fue reemplazado por alguien que había comandado naves de guerra durante los conflictos más sangrientos de la humanidad. Su mirada se volvió fría y calculadora mientras observaba la pantalla táctica que mostraba las posiciones enemigas. Hake pronunció una palabra en voz baja que su tripulación había estado esperando escuchar durante los últimos 20 minutos. La única orden transmitió él. Un derecho de autoridad absoluta y años de experiencia en combate. Todos en el puente de Liberty sabían exactamente lo que significaba esa palabra y habían practicado su respuesta innumerables veces durante ejercicios de entrenamiento secretos que oficialmente nunca se llevaron a cabo.
El casco de Liberty comenzó a transformarse a medida que secciones ocultas se deslizaban como piezas de un enorme rompecabezas. El blindaje, camuflado como compartimentos de carga, se plegó para revelar baterías de armas que pertenecían a acorazados militares, no a cargueros civiles. Torretas de defensa puntuales emergieron de posiciones ocultas a lo largo de los costados y la parte superior de la nave. La transformación tardó menos de 30 segundos, pero transformó por completo a Liberty, de un inofensivo buque mercante a un depredador diseñado para la guerra. Los dedos de Ben Cooper recorrieron su panel de control de armas con la precisión de un pianista de concierto. Los sistemas de puntería, ocultos tras falsas lecturas de sensores, se activaron e inmediatamente apuntaron a todas las naves apirianas. Los cañones de plasma, capaces de derretir el blindaje de los acorazados, se cargaron a máxima potencia, mientras que los tubos de misiles cargaron ojivas diseñadas para destrozar superficies planetarias. Los sistemas de armas eran más avanzados que cualquier cosa que los alienígenas hubieran encontrado jamás. La señal energética de su libertad explotó en los sensores Hesperion como fusión de grado militar. Los reactores se despojaron de sus disfraces y revelaron su verdadera potencia. Las lecturas eran imposibles para una nave del aparente tamaño de la Libertad. Pero los instrumentos no mentían. Niveles de energía que deberían haber requerido una nave 10 veces mayor inundaron cada sistema mientras la nave humana se preparaba para desatar la destrucción a una escala inimaginable. El jefe Danny Walsh administró la energía mediante protocolos de combate que se habían implantado en cada componente de los sistemas de la nave. Los motores de la Libertad rugieron con una capacidad de empuje que hizo que sus anteriores movimientos forzados parecieran el engaño que siempre habían sido. Se movía por el espacio como un gato de caza que finalmente había decidido dejar de jugar con su comida y empezar a matar. El crucero líder recibió el primer impacto antes de que su tripulación se diera cuenta de que estaban siendo atacados. Un rayo de plasma con energía suficiente para abastecer una ciudad durante un año impactó la sección de mando de la nave alienígena y la borró de la existencia. La enorme nave se desintegró en una serie de explosiones que iluminaron la nebulosa como el nacimiento de una nueva estrella. Los escombros se dispersaron en todas direcciones cuando el reactor del crucero alcanzó un estado crítico, añadiendo su propia destrucción a la imagen. Bexar observó con horror cómo su nave insignia, la Gemela, moría en segundos. Su oficial táctico gritó advertencias sobre lecturas de energía que deberían haber sido imposibles para cualquier nave más pequeña que una estación espacial. La nave de carga humana no solo luchaba contra una situación abrumadora, sino que estaba ganando la batalla con armas que desafiaban todo lo que sabían sobre la tecnología y las capacidades humanas. Lisa Parker coordinó maniobras evasivas mientras trazaba vectores de ataque para los sistemas de misiles que habían estado ocultos en lo que parecían ser bodegas de carga vacías. Su computadora de navegación calculó rutas a través de la formación enemiga que maximizarían el daño y minimizarían el fuego de respuesta. Voló la Liberty como una piloto de caza, a pesar de que la nave era 10 veces más grande que cualquier caza jamás construido. Amy Rodríguez abandonó toda pretensión de ser una temerosa oficial de comunicaciones y comenzó operaciones de guerra electrónica que pusieron los sistemas alienígenas en su contra. Penetró en sus redes informáticas y alimentó con información falsa sus sistemas de puntería. Mientras interferían sus comunicaciones con su propia flota, los apirianos se vieron incapaces de coordinar sus ataques o incluso comunicarse entre sí. Dot, un segundo crucero sapirano, explotó bajo el implacable asalto de la Liberty cuando múltiples rayos de plasma impactaron su casco simultáneamente. Los escudos de la nave alienígena colapsaron como papel en un huracán y su blindaje se derritió como hielo bajo un soplete. Explosiones secundarias destrozaron las naves, mientras que los depósitos de munición y los tanques de combustible añadieron su destrucción al creciente campo de escombros. Hake Morrison, de pie en su puente, observaba la exhibición táctica con la expresión serena de quien ya había hecho esto antes. Había luchado en batallas donde flotas humanas se enfrentaban a la extinción y había aprendido que la clave de la victoria era no mostrar piedad a enemigos que no la mostrarían contigo. Los apirianos habían llegado aquí esperando asesinar civiles y robar carga para recibir exactamente la piedad que merecían. Los 4 cruceros alienígenas restantes intentaron retirarse, pero encontraron sus rutas de escape bloqueadas por campos de escombros y la velocidad superior de la Liberty. Sus comandantes gritaban órdenes que sus tripulaciones apenas podían oír por encima del sonido de sus propias naves al romperse bajo impactos de armas imposibles. Los humanos no solo se defendían, sino que destruían sistemáticamente todas las naves enemigas con la eficiencia de un misil. Ejecución literaria. Ben Cooper lanzó una ráfaga de torpedos que rastrearon a sus objetivos mediante maniobras que violaban varias leyes de la física. Cada ojiva tenía suficiente poder destructivo para arrasar cordilleras. Impactaron con una precisión quirúrgica que indicaba sistemas de ataque mucho más allá de todo lo visto en la galaxia.
El tercer crucero saperiano simplemente se desvaneció en una bola de fuego visible desde los sistemas estelares vecinos. Danny Walsh llevó los sistemas Liberty más allá de sus límites teóricos mientras monitoreaba niveles de energía que deberían haber sido imposibles de mantener. La nave se movía por la nebulosa como si bailara en lugar de librar una batalla por la supervivencia. Se desplegó un blindaje oculto para proteger los sistemas vitales, manteniendo el perfil agresivo de la nave y los arcos de disparo de sus armas. La batalla había durado menos de 10 minutos, pero la fuerza de emboscada sapirana ya estaba reducida a la mitad de su fuerza original. Los alienígenas, que esperaban capturar una nave de carga indefensa, luchaban por sus vidas contra un depredador disfrazado de presa. Estaban aprendiendo por qué los humanos se habían ganado la reputación de ser la especie más peligrosa del espacio conocido. Los 3 cruceros sapirianos restantes intentaron romper la formación y huir de la nave humana, que se había revelado como un monstruo disfrazado de presa. Sus comandantes gritaron órdenes de retirada mientras sus tripulaciones intentaban frenéticamente reiniciar los motores dañados por las armas imposibles de Liberty. Bexar vio cómo su emboscada cuidadosamente planeada se convertía en una masacre mientras sus naves morían una a una bajo el implacable asalto humano. Jake Morrison no había terminado con los alienígenas, que habían venido a asesinar a su tripulación y robar su cargamento. Años de lucha contra piratas y asaltantes por toda la galaxia le habían enseñado que la piedad era un lujo que podía llevarte a la muerte. Los sapirianos habían demostrado sus verdaderas intenciones al rodear una nave civil con una fuerza abrumadora. Ahora aprenderían qué sucedió cuando los humanos dejaron de fingir ser comerciantes inofensivos y revelaron su verdadera naturaleza como depredadores supremos. Los sistemas de puntería de Ben Cooper se centraron en las naves enemigas que huían con una precisión informática que imposibilitaba la huida. Las armas de Liberty habían sido diseñadas por ingenieros militares que comprendían que a veces era necesario destruir cosas mucho más grandes y mejor protegidas que uno mismo. Cada cañón de plasma poseía suficiente poder destructivo para romper la superficie de una luna y disparaban salvas coordinadas que superaban incluso los sistemas defensivos de grado militar. Una serie de torpedos, lanzados desde tubos de misiles ocultos, comenzó de inmediato a rastrear al crucero sapirano más cercano mediante maniobras evasivas que deberían haber sido imposibles. Las ojivas utilizaban sistemas de guía que podían seguir a sus objetivos a través del hiperespacio si era necesario. La inteligencia artificial avanzada de cada misil calculaba el punto de impacto óptimo para causar el máximo daño, compensando las contramedidas enemigas y el fuego defensivo. Danny Walsh llevó los reactores de fusión de Liberty a niveles de potencia que excedían sus especificaciones oficiales en varios cientos de puntos porcentuales. Las verdaderas capacidades de la nave se habían ocultado tras capas de documentación y especificaciones técnicas falsas que la hacían parecer un carguero desgastado. En realidad, estaba propulsada por el mismo tipo de reactores que impulsaban a las naves de guerra más avanzadas de la humanidad a través del espacio interestelar a velocidades imposibles. La Libertad se movía por la nebulosa como un depredador que finalmente había decidido dejar de jugar con su comida. Aparecía y desaparecía de los sensores enemigos mientras sofisticados sistemas de sigilo desviaban la radiación electromagnética alrededor de su casco. La nave podía volverse casi invisible cuando era necesario o brillar como una estrella cuando quería ser vista. En ese momento, Jake Morrison quería que los Air supervivientes vieran exactamente que los estaba matando. Lisa Parker trazó rutas a través de campos de asteroides y tormentas de plasma que habrían destruido a los pilotos alienígenas con fuerzas gravitacionales más allá de su tolerancia biológica. Los cuerpos humanos habían evolucionado en un mundo de gravedad intensa y podían soportar una aceleración que convertiría a otras especies en una pasta líquida. Utilizó los peligros naturales de la nebulosa como armas, conduciendo a las naves enemigas hacia pozos gravitacionales y tormentas electromagnéticas que las destrozaron. Epart, el cuarto crucero saperiano, intentó ocultarse entre un grupo de asteroides, pero se vio perseguido por una nave que se movía como si estuviera viva. El Liberty siguió a la nave alienígena a través de un laberinto de rocas giratorias y hielo mientras disparaba rayos de plasma con precisión quirúrgica. Cada disparo estaba calculado para no impactar los asteroides, pero sí los puntos más vulnerables de la nave enemiga. Los escudos del crucero colapsaron. Bajo el bombardeo sostenido, Amy Rodríguez penetró las redes de comunicación alienígenas y comenzó a transmitir mensajes de guerra psicológica en todas las frecuencias sapirianas. Su voz hablaba en perfecto lenguaje alienígena, mientras les contaba a las tripulaciones supervivientes exactamente lo que les iba a suceder. Describió cómo las naves humanas habían sido diseñadas para luchar contra enemigos mucho más peligrosos que los piratas. Explicó que la Libertad era solo una nave y que la humanidad tenía miles más como ella. El cuarto crucero alienígena explotó en una cascada de explosiones secundarias al ser alcanzado su depósito de municiones por un rayo de plasma con precisión.
La nave se rompió como un juguete destrozado por un niño enfadado mientras su tripulación gritaba mensajes finales a sus familias. Los escombros se esparcieron por el campo de asteroides, creando un peligro para la navegación que advertiría a los futuros invasores sobre el precio de atacar naves humanas. La nave insignia de Vexar intentó escapar adentrándose en la nebulosa, donde la interferencia electromagnética podría ocultarlos de los sensores humanos. El comandante alienígena nunca se había enfrentado a un enemigo como este y no entendía que los humanos hubieran estado luchando en entornos como este durante generaciones. La Libertad lo siguió a la tormenta como un tiburón siguiendo el olor a sangre. Ben Cooper disparó una andanada sostenida desde todos los sistemas de armas de la nave mientras Lisa Parker volaba a través de nubes de plasma que podrían haber quemado la electrónica de cualquier nave normal. El escudo de grado militar de la Libertad protegió sus sistemas mientras sus armas se extendían para alcanzar al enemigo que huía con una destrucción que surgió de la imaginación más oscura de los ingenieros humanos. El casco de la nave sapiriana comenzó a brillar al rojo vivo bajo el ataque continuo. El quinto crucero alienígena murió cuando un torpedo, diseñado para penetrar la red de defensa planetaria, impactó en la sección del motor y detonó con la fuerza de una pequeña arma nuclear. La explosión iluminó toda la nebulosa y envió ondas de choque a través de las nubes de gas circundantes. Trozos de metal alienígena se dispersaron en todas direcciones mientras el reactor de fusión de la nave añadía su propia destrucción al creciente campo de escombros. Danny Walsh informó que todos los sistemas de la nave funcionaban con normalidad a pesar de la devastadora batalla que acababan de librar. Las verdaderas capacidades de la Libertad superaban con creces lo que los alienígenas esperaban, por lo que el enfrentamiento apenas había puesto a prueba su equipo de grado militar. La nave podría haber luchado contra 10 veces más enemigos y aún así haber salido victoriosa con sus armas y defensas intactas. Solo quedaba la averiada nave insignia de Vexar de la Fuerza de Emboscada que tan confiada en la victoria minutos antes. El comandante alienígena observaba sus pantallas tácticas, intentando comprender cómo una sola nave de carga humana había destruido 5 cruceros pesados sin sufrir daños significativos. Su oficial de armas informó que sus sistemas de puntería ni siquiera podían localizar la nave humana, que parecía estar en varios lugares al mismo tiempo. Hake Morrison abrió un canal de comunicación con la nave alienígena superviviente. El hombre que habló ya no fingía ser un capitán mercante asustado. Era la voz de alguien que había luchado en las guerras más oscuras de la humanidad y había aprendido que a veces la única manera de lograr la paz era mediante la destrucción completa de los enemigos. Los alienígenas estaban a punto de recibir una lección de por qué los humanos habían sobrevivido y prosperado en una galaxia llena de especies hostiles. La nave insignia de Vexar flotaba a través de la nebulosa con los motores apagados y las armas desconectadas, mientras las luces de emergencia parpadeaban en el puente. El comandante Sapirano observaba la pantalla táctica que mostraba los campos de escombros donde 5 de sus cruceros pesados habían sido destruidos por una sola nave de carga humana. Su tripulación trabajaba frenéticamente para reparar sistemas críticos mientras intentaba comprender cómo su abrumadora ventaja se había convertido en una derrota total. En menos de 30 minutos, el rostro de Hake Morrison apareció en la pantalla alienígena, y Vexar comprendió de inmediato que no era el mismo capitán mercante asustado que había implorado clemencia. La mirada del humano era fría y calculadora, como la de un depredador que acababa de cazar. Su voz transmitía la autoridad de quien había comandado flotas durante guerras que la mayoría de las especies ni siquiera podían imaginar. Era un hombre que había visto civilizaciones surgir y caer mientras tomaba las difíciles decisiones que mantenían viva a la humanidad. Hake habló despacio y con claridad para que cada palabra se entendiera a través de los sistemas de traducción alienígenas. Le dijo a Vexar que los epirianos habían cometido un error fundamental sobre la naturaleza humana. Habían asumido que las naves de carga eran blancos fáciles porque los humanos preferían el comercio a la guerra. Habían creído que las tripulaciones civiles se rendirían ante una fuerza superior en lugar de luchar contra adversidades imposibles. Estas suposiciones les habían costado 5 naves y cientos de vidas. El capitán humano explicó que la Libertad no era en realidad una nave de carga, sino una nave militar camuflada para parecer inofensiva. Llevaba armas capaces de destruir planetas y sistemas defensivos que podían resistir ataques de flotas enteras. Su tripulación no estaba formada por comerciantes, sino por veteranos de la humanidad. Los brutales conflictos, que se habían ofrecido como voluntarios para una misión que oficialmente no existía. Recorrieron las rutas marítimas fingiendo ser civiles mientras cazaban piratas. Y los asaltantes Ben Cooper transmitieron datos tácticos detallados del enfrentamiento a la nave sepiriana superviviente, no como un acto de piedad, sino como una advertencia que debía ser llevada de vuelta al espacio extraterrestre.
La información incluía lecturas de sensores que mostraban la verdadera potencia de salida de los sistemas de armas de Liberty, señales de energía que revelaban los reactores de grado militar y las capacidades defensivas de la nave, especificaciones técnicas que demostraban que los humanos poseen una tecnología mucho mayor que la que otras especies habían logrado. Danny Walsh añadió sus propios datos a la transmisión, proporcionando un análisis detallado de cómo la nave humana se había movido a través de la nebulosa durante la batalla. La información mostraba curvas de aceleración y capacidades de maniobra que superaban cualquier cosa que los epiranos tuvieran en sus propias flotas. El Liberty había demostrado que las naves humanas podían luchar eficazmente en entornos que destruirían naves construidas por otras especies. Lisa Parker incluyó datos de navegación que mostraban exactamente cómo la nave humana había utilizado los peligros naturales de la nebulosa como armas contra la flota alienígena. Su información demostraba que los humanos entendían el combate espacial tridimensional mejor que las especies que libraban guerras cuando la humanidad aún vivía en cuevas. Las implicaciones tácticas eran evidentes para cualquiera que estudiara los datos con detenimiento. Amy Rodríguez añadió intercepciones de comunicación que mostraban la facilidad con la que los sistemas humanos de guerra electrónica habían penetrado las redes informáticas apirianas. Ella había estado dentro de sus sistemas desde el inicio de la batalla y podría haber destruido sus naves con sus propias armas si hubiera querido. Los alienígenas nunca se dieron cuenta de que sus comunicaciones, supuestamente seguras, habían sido completamente comprometidas. Hake Morrison le dijo a Bexar que la Liberty era solo una nave que operaba a lo largo de las rutas comerciales y que la humanidad tenía cientos más como ella esparcidas por la galaxia. Cada nave parecía ser un inofensivo transporte de carga, pero en realidad era una nave militar diseñada para cazar piratas y asaltantes. El programa se había desarrollado en respuesta al aumento de ataques a naves humanas y estaba logrando exactamente los resultados que el gobierno de la Tierra pretendía. El capitán humano explicó que su especie había estado librando guerras durante miles de años antes de abandonar su planeta natal. Habían aprendido a sobrevivir siendo mejores matando que cualquier otra cosa que encontraran. Los humanos no iniciaban conflictos, pero eran muy buenos terminándolos. Una vez que otras especies cometieron el error de atacar primero, la galaxia se llenó de civilizaciones extintas que subestimaron la capacidad de la humanidad para la violencia. Bexar escuchó las palabras del humano mientras intentaba procesar la magnitud de lo que le había sucedido a su flota. Había atacado lo que parecía ser una nave de carga indefensa, y en cambio, se encontró frente a un depredador capaz de destruir naves militares como si fueran de papel. Sus oficiales tácticos informaron que sus computadoras ni siquiera podían calcular cómo luchar contra armas y defensas que superaban con creces su propia tecnología. El mensaje final de Hake Morrison fue simple y directo. Les dijo a los apirianos supervivientes que informaran a sus flotas y a su gobierno sobre lo ocurrido cuando los humanos eran atacados. Las naves que amenazaran colonias humanas o naves de carga serían destruidas sin previo aviso ni piedad. Las especies que declararan la guerra a la humanidad descubrirían que los humanos se habían estado preparando para un conflicto galáctico desde antes de alcanzar la velocidad de la luz. La comunicación se interrumpió y la Libertad comenzó a alejarse del campo de escombros que una vez fue una fuerza de emboscadas apiriana. Toda su sección volvió a su sitio, ocultando los sistemas de armas que acababan de demostrar la verdadera capacidad militar de la humanidad. En cuestión de minutos, volvió a aparecer un inofensivo carguero, como si la devastadora batalla nunca hubiera ocurrido. Bexar observó cómo la nave humana desaparecía en el hiperespacio mientras los equipos de emergencia trabajaban para restablecer el soporte vital de su nave averiada. Sabía que tendría que explicar a sus superiores cómo 6 cruceros pesados habían sido derrotados por una sola nave enemiga. El informe sería difícil de escribir porque la verdad sonaba imposible incluso para alguien que la había presenciado personalmente. La noticia del enfrentamiento se extendió por el espacio seiriano en cuestión de días, ya que los supervivientes, los miembros de la tripulación, contaron a sus familias y amigos sobre la batalla. La historia se expandía con cada relato, pero los hechos básicos se mantuvieron constantes. Una nave de carga humana había destruido 5 cruceros militares utilizando armas que no deberían haber existido. Las implicaciones aterrorizaron a los comandantes alienígenas que creían comprender las capacidades humanas. Los analistas militares estudiaron los datos tácticos que Bexar había traído y llegaron a conclusiones que cambiaron la forma en que cada especie en el mundo